Bienvenidos una vez más, un martes de salud y justicia. Les comentaba el día de ayer, está nuevamente con nosotros el abogado de Médico Legal, www.medicolegal.com, nuestro querido Daniel Osvaldo Rojas López. Bienvenido abogado, gracias. El tema sobre violencia obstétrica causó bastante furor, porque es un tema no muy tocado y sin embargo sabemos que en México y en el mundo tiene muchos años padeciendo las mujeres situaciones como esta. A partir del tema que volcamos aquí con ustedes, la maestra Ana Laura Sánchez Montiel, que nos ha acompañado varias veces aquí en el panel, nos cuenta una experiencia que lamentablemente ella padeció y por eso consideramos oportuno que el día de hoy traer su testimonial para compartirlo con ustedes y que al mismo tiempo analicemos junto con el abogado las situaciones que vivió, lo que ha cambiado la jurisprudencia al momento y lo que se puede hacer. Bienvenida, Ana Laura, gracias por confiar en nosotros, gracias por estar con nosotros. Gusto en saludarlos. Bienvenidos y pues ahora sí que les suelto los micrófonos, yo me quedo como espectadora. Muchas gracias. Bueno, pues no sé cómo iniciar, pero voy a intentar hacer un buen resumen de lo que necesito hablarles. Bueno, pues esto ocurrió en el año 96, en 1996, en la unidad del Seguro Social de Azcapotzalco. La clínica es la unidad de medicina familiar número 13. Me puse en manos de la médico tratante de nombre Gabriela, no recuerdo tampoco sus apellidos, han pasado tantos años, y recibí un trato normal al inicio de la necesidad de que naciera mi hija, y acto seguido, después de su nacimiento, me imponen un método de planificación familiar que es un dispositivo intrauterino, es una T de cobre, con la que me notificaron al día siguiente de que había nacido mi hija. Yo no estuve conforme de que eso ocurriera y bueno, tuve que recurrir a una organización civil en ese tiempo, en el 96, que fueron los que me orientaron a llevar a cabo una demanda en contra de la institución por la imposición de un método de planificación familiar. Fue muy triste y lamentable ver que los médicos solamente se limitan a decir a este sí, a este no, a este sí, a este no. Cuando era este sí, era yo que me estaba notificando que me habían puesto un dispositivo intrauterino posterior al nacimiento de mi hija. Como cualquier cosa, casi cosificado, así, este sí, este no. Efectivamente, en las habitaciones que maneja la institución son 3 o 4 o 6 personas, pudieran ser en algún momento, y yo recuerdo perfectamente bien cuando llegó el médico a notificarme a la mañana siguiente, que iba con sus expedientes en mano calificando, con la asistente médico. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Bueno, de hecho casi ninguna no en ese cuarto donde yo permanecía convaleciente, casi todas eran no, y cuando llegó conmigo me dijo, esta sí, y yo le dije, bueno, yo sí qué, pero esta sí es el lenguaje, ¿no? Esta sí, y yo como sí, cualquier cosa. como si cualquier cosa, ¿no? Como números, como despersonalizados, sí, simplemente como si fuera una situación ordinaria. Como cualquier otro ser. Rutinaria, ajá. Sí. Y bueno, cuando me dicen que yo sí que, me dice, no le dijeron que le pusieron un dispositivo intrauterino, no me dijeron absolutamente nada. Pero inmediatamente estuve inconforme, les pedí inmediatamente que me mostraran un formato en donde alguien haya autorizado sin mi consentimiento, a pesar de que el nacimiento de mi hija, mi parto fue un parto natural, no estuve inconsciente nunca, a mí no me anestesiaron nunca. Estoy consciente de que eso no pudo haber sucedido sin mi consentimiento o con el consentimiento de mi esposo en ese entonces.
O sea, ni cuenta te diste tú el procedimiento que realizaron. Así es, a pesar de lo rápido y de lo pues favorecedor del tema de salud o del servicio de salud que ellos prestan, me inconformé porque no me pareció correcto, ya que el embarazo de esa hija que acababa de nacer justamente había sido propiciado, bueno, no necesariamente propiciado, pero sí había sido con la falla de un método de planificación igual. Es decir, tú traías el dispositivo. Así es. Y te embarazaste. Así es, hubo que retirarme el dispositivo para seguir mi embarazo normalmente. Y entendí entonces que muy probablemente ese método de planificación familiar no me era óptimo. No era conveniente que yo siguiera utilizando un método de planificación familiar de esa naturaleza. Sin embargo, bueno, en la imposición del método de planificación me inconformé y le dije al médico que no me parecía correcto que me mostrara el documento en donde alguien había firmado, y efectivamente nadie había firmado. Ellos en ese tiempo me parece que tenían como una orden institucional de la imposición. Como si fuera una consigna ya. Efectivamente. Y yo fui a la que en esa noche seguramente había tocado que, en suerte, que me impusieran ese método de planificación familiar. Bueno, pues es lamentable realmente que se sigan viendo este tipo de casos en el Seguro Social o en otro tipo de instituciones, sobre todo públicas, donde a través de políticas de planificación familiar, sin consentimiento ni conocimiento de las mujeres, pues les implantan este tipo de dispositivos intrauterinos de planificación familiar, o en algunos casos se ha visto situaciones peores como son métodos de planificación familiar definitivos, como la salpingoclasia, exacto, quitarle las trompas, y esos son métodos mucho más invasivos y por supuesto definitivos. Hoy en día eso es totalmente distinto. Lamentablemente vemos que en estos años, más o menos del 96, ya hace unos 23 años, lamentablemente existían políticas que de manera rutinaria implantaban este tipo de métodos de planificación familiar no consentida en mujeres en todo el país. Digo, a usted le sucedió en la Ciudad de México, que es una de la principal ciudad del país. Imagínense cómo sucedía esto en lugares alejados, en poblaciones pequeñas, en las serranías, en las pequeñas clínicas que se encontraban lejos de las grandes urbes, las zonas urbanas, donde se conocen casos no solamente en México, sino lamentablemente a nivel internacional. Ha habido casos que se han llevado incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se han juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se le han obligado a países a que corrijan este tipo de políticas que son a todas luces violatorias de los derechos fundamentales de las mujeres, sus derechos a la libre reproducción, derechos que son íntimos y propios de la mujer en cuanto a decidir cuándo, cómo y dónde van a decidir respecto a la reproducción familiar. Y en este tipo de sentidos ha venido cambiando paulatinamente en todos los sentidos, desde la visión, desde el reconocimiento del problema, porque lamentablemente, si bien es cierto, sucedió esto hace 23 años, no significa que se haya terminado ahí. Todavía la semana pasada se emitió una resolución por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este mismo sentido, donde a una mujer le hicieron un procedimiento ahí sí definitivo de planificación familiar, sin consentimiento ni conocimiento de la mujer. Y hay una
serie ya de resoluciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido en distintas épocas, donde todos van en el mismo sentido de proteger los derechos humanos de las mujeres en esta materia, y donde han obligado a este tipo de institutos a adoptar medidas de no repetición, de reparación integral del daño o justa indemnización, donde se ha establecido ya el concepto de violencia obstétrica y se ha reconocido que este tipo de procedimientos no consentidos, no autorizados, sin conocimiento, pues forman parte de lo que hoy se conoce violencia obstétrica y se han empezado a tipificar como delito, y se ha obligado a que todos aquellos que realizan este tipo de procedimiento en algunas de las entidades del país que han ya tipificado la violencia obstétrica formalmente en sus códigos penales, donde les obligan que ante una situación de esta naturaleza, los responsables en haber cometido esta violencia obstétrica tienen la obligación de reparar el daño y de volver las cosas al estado en que se encontraban, llevar a cabo todos los procedimientos que médicamente sean posibles, cuando esto es posible, para revertir este tipo de procedimientos, y por supuesto ya implica también una reparación integral del daño o justa indemnización, donde se ha exigido incluso a las instituciones, además de las medidas de no repetición, a hacer disculpas públicas, a que todas las políticas y los procedimientos en la atención de la mujer durante el embarazo, durante el parto o el puerperio, sean totalmente respetuosas de los derechos humanos, de los derechos reproductivos, y donde se conduzcan de una manera en respeto a todos estos derechos. Ha sido una situación muy interesante porque desde 1996 que sucedieron los hechos, también se ha transformado incluso la forma en que los procedimientos legales se llevaban. Anteriormente se podían llevar por la vía quizá penal o por la vía civil, o a través de procedimientos administrativos internos dentro de la institución, en este caso el Seguro Social. Hoy en día hemos visto que se ha transformado de manera importante, donde incluso ya hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado, que en función a esta ley se pueden hacer reclamos y demandas por actos de esta naturaleza, y donde está previsto las indemnizaciones y las reparaciones integrales en contra de las víctimas de este tipo de violencia, donde inicialmente esta ley, por ejemplo, un dato interesante es que establecía un techo o un tope para poder acceder a una indemnización básicamente por daño moral, que es uno de los principales daños que sufren las mujeres ante un caso de violencia obstétrica. Y ya ha habido casos que han declarado inconstitucional este tipo de artículos o dispositivos legales que establecen topes o máximos de reparación. Y entonces ya ha sido una situación que hoy en día, pues cada vez más mujeres que se ven afectadas de una u otra forma de violencia obstétrica en cualquiera de las modalidades que se conceptualizan como violencia obstétrica, pueden acceder a este tipo de procedimientos, independientemente de que la vía penal pues sigue abierta y que hay algunos otros procedimientos como las comisiones de arbitraje que también intervienen en casos de esta naturaleza. Debieran ser individualizados, cada uno debiera ser tomado en diferente renglón, no pudieran, un tope es como para todos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, deben ser cada uno individualizados, cada uno juzgado de diferente manera. Sí, por supuesto. Cada caso es particular y tiene características que lo diferencian de cualquier otro, y por esas características tiene que ser analizado caso por caso y determinar la indemnización que como reparación del daño o justa indemnización se tiene que aplicar en ese caso, de acuerdo a las condiciones económicas, de acuerdo a las necesidades de las víctimas. Hay varios factores, las circunstancias en las que se dio
o se produjo ese daño, todo eso influye. Hay criterios ya, digamos, muy avanzados que se han incluso traído de legislaciones del derecho comparado. Por ejemplo, ya aplican hasta daños punitivos, que este concepto de daño punitivo que ya se ha venido aplicando aquí en México, o que ya se ha iniciado a aplicar en México, es como una pena pública donde se impone una cantidad de pena hacia quien haya violado un derecho humano de esta naturaleza, para que sirva como un acto que no vuelva a repetir, como una pena pública, como que todo el mundo se entere y se dé cuenta que ese tipo de actos puede traer este tipo de penas que son muy graves, consecuencias económicas muy importantes, muy graves, y sirvan de disuasivo para que no se vuelvan a repetir. Aquí pasa algo muy interesante, abogado. La situación con Laura, cuando yo me entero, que obviamente ese tema sale a raíz del programa que hicimos, que yo no tenía conocimiento de todo esto, a pesar de que tengo muchísimos años de conocerla, pues son cuestiones que pasaron hace mucho tiempo, sale este tema y yo le comentaba, Laura, esto sucede contigo cuando estamos hablando en una ciudad, como bien lo menciona, que va de punta de lanza en todas las cuestiones jurídicas refiriéndose a mujeres y a muchas otras. Pero Laura no es una persona, por decirlo, del común, o la gente de provincia, o que te puedan ver más vulnerable, y aún así le sucede una cuestión como esta. ¿Qué sucede? Nos podemos imaginar con el grueso de la población de lo que decíamos en provincia. Cuando te sucede esto, Laura, y que empiezas una lucha desigual hasta cierto punto, ¿qué más ocurre? Y te das cuenta, porque por lo que entiendo, inicias una lucha, incluso hay personas que te apoyan. ¿Cómo llega o cómo sucede? Sí, yo en ese tiempo era asidua radioescucha de Radio Educación. Entonces, en un espacio de CIPAM, se llama la organización civil, me parece que se llamaba Salud Integral para la Mujer, tenían un programa de radio los lunes, yo lo oía sin falta. Justo por ellas, yo consigo con mi embarazo participar de un curso de parto sin temor, de tener una preparación antes del nacimiento prenatal, justamente para conocer no solamente los psicoprofilácticos estos que llamaban. Exacto, ellos llamaban entonces parto sin temor, para no llamarle psicoprofiláctico, y estuvimos mi pareja y yo tomando este curso hasta el nacimiento de mi hija. Tuve la atención incluso de manera privada con sus médicos, ginecólogos de CIPAM. Yo tenía mucha cercanía con ellas y eso me brindó mucha confianza para poder llegar al parto, aunque fuera en una institución de salud pública, con mucho conocimiento de no solamente trastornos fisiológicos, sino de un buen manejo pues emocional también en ese tema. Yo lo que esperaba era esto, ¿no? Recibir un servicio de salud óptimo. Psicológicamente te habían preparado, por llamarlo de efectivamente, una manera. A pesar de que ya todas esas cosas de las que habló el licenciado ocurrían y eran del dominio público, que había un ejercicio de violencia en contra de las mujeres. Y bueno, llego al parto, ocurre todo lo que acabo de narrarles, y sintonizando el programa, estaban promoviendo un evento particularmente llamado el Tribunal para la Defensa de los Derechos Reproductivos de las Mujeres, perdón, en la Ciudad de México. Varias organizaciones de la sociedad civil se organizaron de modo que pertenecían a la red por la salud de las mujeres del Distrito Federal entonces, y estaban justamente promoviendo un tribunal. ¿Por qué se llamaba tribunal? Porque ellas tenían una fecha
una hora y un lugar para traer a las personas que habían sido violentadas en sus derechos reproductivos y sexuales en el evento que estaba planeado hacerse en San Ildefonso, justamente en el salón, no recuerdo el nombre del salón. El tema es que se hizo una especie de tribunal como en tiempos de... Para traer gente del interior del país. Para hacerlo como popular. Ajá. Le llamaron así. Hicieron como un tribunal de antaño, con el ordenamiento de los jueces, con la comparecencia de las personas a quien habían violentado. Éramos alrededor de 21 personas de las que habían sufrido algún tipo de violencia obstétrica. La mayor parte de las personas que habían tenido un tema de esta naturaleza, sus hijos tenían daño cerebral, por ejemplo. Yo tenía compañeras que sus hijos sufrieron daño cerebral porque era típico que llegabas a la unidad de salud y te decían, venga dentro de 12 horas, vaya a caminar, por favor, regrese en 3 días, cuando ya había un sufrimiento fetal, cuando ya había un consumo de líquido amniótico, una serie de cosas. Desafortunadamente en ese tiempo recuerdo que yo era de las que menos había padecido el tema de algún daño físico verdadero, más que, bueno, de violentar tu cuerpo sin tu permiso. Efectivamente, ¿no? En comparación a mis compañeras que tenían una histerectomía, por ejemplo, a consecuencia también de esa violencia de regrese más tarde cuando el producto ya está muerto y ya no hay ningún caso, ningún remedio pues para solucionar al grado de perjudicarles el útero. Órganos reproductores, ¿no? Entonces se lleva a cabo el tribunal, se hace popular, el llamado era medios, el llamado era la sociedad civil, sí, tuvo mucha audiencia este tribunal, y aunado no solamente a manifestar los temas de violencia obstétrica, también nos respaldaban jurídicamente. De hecho, esas organizaciones de la sociedad civil, particularmente yo estaba enlazada con CIPAM, ellos nos hacen el ofrecimiento de, ustedes tienen el derecho y pueden demandar. Si ustedes lo deciden y lo quieren hacer, lo pueden hacer. De hecho, yo lo hice porque así lo necesitaba yo. Así me pedía mi razonamiento más inmediato de hacer algo en contra de esa imposición que me parecía que no era correcta. A lo largo de esta lucha y de esos ires y venires conocimos gente que venía justamente lo que dices tú, del interior de la República. Conocimos a unas chiapanecas que tampoco recuerdo con mucha seguridad si eran de Chenaló, que traían en el útero 2 dispositivos intrauterinos. En ese año salió en el periódico La Jornada y debe haber alguna evidencia ahí estenográfica de ese hecho. ¿Y por qué tenían 2 dispositivos intrauterinos? Porque eran mujeres de una comunidad rural a la que les hacen un llamado para una consulta médica o una revisión. Las convence el edil, las convence el médico, quien tenga alguna influencia sobre la población, a que acudan a la revisión médica, y acto seguido, bueno, la imposición de un método de planificación familiar que fue lo que se desprendió como análisis al final del día de este caso. O sea, la revisaban, en la revisión les imponían el método sin avisarle. Y lo peor que pudo suceder fue que hubo una segunda visita médica, igual les vuelven a hacer una invitación, les dicen que vayan a la consulta médica, a la hora que van al consultorio, bueno, les ponen otro método de planificación familiar, que era el DIU famoso, que era como más simple de utilizar, sí.
Y bueno, el resultado fue que a las 2 semanas o a la semana alguien empezó a tener trastornos, como debería ser natural en todos los seres humanos, y bueno, le hacen una revisión y efectivamente ella, la persona de la que estamos hablando, tenía 2 dispositivos intrauterinos, 2 de cobre, y empiezan a revisar a las demás y efectivamente tenían 2 dispositivos intrauterinos, o sea, doblemente violación a los derechos reproductivos y sexuales de las personas y a las tomas de decisiones del cuerpo y de la necesidad de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, eso fue con lo que nos fuimos encontrando a través de ese tribunal del que estoy hablando. Ya cuando iniciamos el tema jurídico, bueno, tuvimos otros 5 años para poder andar tratando de demostrar que había una violencia obstétrica, que había un abuso en el tema del respeto a los derechos reproductivos y sexuales. ¿Cuántos años, Laura, duran en este lapso, de que comienza a...? Fueron 5 años del tema jurídico, fueron 5 años. Sí, mi hija iba conmigo a todas partes, iba conmigo a las audiencias, iba conmigo, como fue una niña que yo lactaba, di leche materna como año y 3 meses, una cosa así. Bueno, siempre la llevaba conmigo, no la podía dejar. Y recuerdo que ella ya tenía 5 años cuando se dictó la última sentencia. Ajá. ¿Cuál fue? Que decía que a las mujeres en el Seguro Social o en alguna institución de salud pública les iban a pedir su consentimiento informado del uso de algún método de planificación familiar. Es lo único que recuerdo. ¿Ya en el 2000 qué? ¿2001? 96, en el 2001 sí. Sí, como a mediados del 2001. Lo veo. Pues miren, es que desde que tenemos la actual legislación sanitaria, la Ley General de Salud y sus reglamentos en materia de prestación de servicios de atención médica, que es a mediados de los 80s, ya se preveía precisamente la obligación de todo prestador de servicios de salud de realizar todo lo que es un proceso, y hoy se conoce ya perfectamente, ha evolucionado mucho la información del proceso del consentimiento válidamente informado, lo que se materializa con una carta de consentimiento bajo información, pero no es la mera carta, no es el documento mismo, sino es todo el proceso que incluye precisamente hacerle del conocimiento pues, a las mujeres, a las pacientes, de cuál es el procedimiento que el médico que les van a realizar, en qué consiste, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, secuelas, para que ellos de manera clara, de manera voluntaria, pudieran aceptar y dar su consentimiento si estaban de acuerdo o no en someterse a ese procedimiento, en el entendido que ese tipo de procedimientos de información o de autorizaciones se pueden revocar en cualquier momento. Entonces, lamentablemente en nuestro país, en seguridad social, también en salud pública, tenía políticas precisamente que iban tratando de contener el crecimiento demográfico y establecieron políticas violatorias a todas luces de derechos humanos, como violentar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que hoy en día pues se han evidenciado, pero es lamentable que a pesar de que esto sucedió y es una situación que está prohibido, dijéramos, por disposiciones legales, se siga haciendo, porque todavía en estos días se siguen emitiendo resoluciones por nuestras instituciones de investigación y de análisis de este tipo de casos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que apenas la semana pasada dio a conocer públicamente una resolución en este sentido, ¿no? Donde incluso establece también donde la Corte también
la semana pasada dio a conocer una tesis de un caso donde ante una utilización de un método de esta naturaleza de manera definitiva, que llegó a la corte a juzgarse, pues ya establece un precedente que emite una tesis. Precisamente el viernes pasado se emitió, donde la corte establece claramente que para que exista un procedimiento de esta naturaleza, sobre todo cuando es definitivo, debe haber primeramente consejería. Entonces, no es antes de cualquier situación hacer un proceso de consejería con la mujer, quizá con la pareja, en cuanto a en qué consiste y todos los efectos que implican una decisión de esta naturaleza. Y posteriormente viene todo el proceso del consentimiento bajo información, donde se tiene que cubrir todos los requisitos que legalmente están establecidos y donde se tienen que cubrir requisitos que están normados. También en abril del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, que es una NOM 007 SSA 2-2016. Esta norma precisamente establece que ante un proceso de esta naturaleza donde tenga que ver la reproducción humana, se tiene que hacer previamente a cualquier situación consejería y posteriormente el consentimiento informado. Y ya ha dejado claro la Corte el hecho de que aun cuando esté el consentimiento informado, si no se dio la consejería, no tiene valor legal ese consentimiento bajo información. Entonces es una situación muy importante que al día de hoy, si se sigue emitiendo resoluciones en ese sentido, significa que todavía sucede. Claro. Pero aquí viene otra cuestión. Cuando después de 5 años llegan a un resultado final, pudiera decirse, a los implicados les imponen alguna pena. ¿Qué pasa a la hora? ¿Quiénes? Sí, ahí ¿Quiénes fueron los que hicieron las cosas? Yo creo que debería formar parte de un filme que hizo Juan Carlos Rulfo, del olvido al no me acuerdo, porque vengo a desempolvar ciertas circunstancias que no tenía así de manera muy, muy permanente ya, ¿no? He tratado de como ir olvidando algunos episodios que han sido desafortunados o desagradables. Por eso es que les digo, trato de recordar, ya no recuerdo. El cerebro trata de hechos dolorosos, dejarlos en el pasado. Sí. Pero sin embargo, ¿qué porcentaje grande de mujeres? Ahorita me hicieron recordar el nombre de la médico, por ejemplo, estoy a punto de recordar sus apellidos. Tengo una desafortunada conducta de deshacerme de cosas que no me sirven o que me causan algún dolor o algún recuerdo desagradable, y me deshago de algunos materiales. No tengo, por ejemplo, una copia del expediente. Me parece que nunca la tuve. En ese sentido, la organización civil en la que yo estaba participando, ellos se hicieron cargo de muchas cosas. Y ellos deben de tener un historial, supongo. Supongo que sí. De hecho, el abogado es muy reconocido. El abogado se llama Pedro Isabel Morales H. Él me llama y me dice que la sentencia se emitió en mi favor y que solamente políticamente ganamos el tema de haber obligado al Estado a que de manera informada ofreciera algún método de planificación familiar a las mujeres después de haber parido. Pero nunca te enteraste si se hizo, se pidió que se resarciera el daño moral en efectivo. Él me dijo que no había habido ninguna remuneración. Te dijeron. Él me dijo. Pero no te consta. No me consta porque
no recuerdo con toda seguridad haber leído esa frase o ese renglón jurídico. Yo firmaba los documentos que hacían falta, él se hacía cargo de los Confiabas en trámites. la organización, a final de cuentas. Supongo yo que en algún lado del mundo debe estar copia del expediente, no sé, no tengo la seguridad. O se deshacen de los expedientes en determinado tiempo. Sí, hoy ya se destruyen, lamentablemente, cuando se terminan se les da un tiempo que ya no es muy grande y después de eso se destruyen. A lo mejor el abogado puede tener alguna copia. De lo que estábamos platicando previo a iniciar esta charla, era que se había obtenido un amparo o que se interpuso un amparo durante su proceso legal. Y es un tema también muy interesante que ha venido cambiando a lo largo de estos años. El tema del acceso a la información clínica, de que usted en su momento solicitó la información clínica, una copia de su expediente clínico y se la negó de manera sistemática el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, esa es una situación que era propia y era común en todos los prestadores de servicios de salud, porque la legislación sanitaria establece precisamente que cuando se tiene interés en conocer cualquier información clínica, se le pide directamente al prestador de servicios de salud, pero el prestador de servicios de salud da la información verbal y solamente si se requería algo escrito, se tenía que solicitar por escrito y en este caso lo que se entregaban eran resúmenes clínicos, que era un documento que resumía la atención médica, pero podía ser tan amplio o tan corto como el prestador de servicios de salud lo diseñara. Entonces, eso ha venido también cambiando a lo largo de estos años. Este tipo de casos han sido buenos precedentes porque se han emitido criterios que han venido abriendo o aperturando el acceso a la información clínica de los pacientes y del público en general, en el sentido de que al día de hoy pues ya tenemos incluso tesis emitidas por la Corte de casos que ha analizado, o también del INAI, que es este Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde su pleno han referido que es un derecho humano el derecho a la información y que toda la información clínica que obra en los expedientes clínicos, pues el titular de esa información es el paciente. Y por ejemplo, en su caso, en ese entonces todavía se discutía de que la información que obraba en los expedientes clínicos, pues era una información que había generado el personal de la institución o los datos que había recibido la institución o los estudios que había generado la propia institución, y que toda esa información pues era estrictamente confidencial, y bajo ese tema de la confidencialidad pues no se le entregaba ni siquiera al propio paciente. Hoy en día ya se ha interpretado este tipo de documentos y se ha establecido que toda la información que se encuentra en un expediente clínico pues se generó a partir de la atención y los servicios que se le dieron a un paciente. Por lo tanto, forma parte del patrimonio del paciente y por lo tanto tiene derecho a acceder a esa información. Y por otro lado también hay una norma oficial mexicana del expediente clínico, que también anteriormente era la 168, ahora es la 004 del expediente clínico, que también no preveía el acceso a una copia de expediente clínico, preveía solamente el tema del acceso a un resumen clínico, cuando la información, a lo más que podía acceder cualquier paciente o cualquier persona era a poder tener un resumen clínico, que es un documento diseñado, profeso por el personal de la salud. Extraído por supuesto, del expediente clínico. Claro. Muchas veces ese documento lo genera alguien que ni siquiera dio la atención. Claro. Entonces, la Corte, hoy en día ya hay un criterio muy interesante en el sentido que interpreta
lo que dice esta norma, y dice, pues como esta norma no prevé el acceso que puede tener cualquier paciente a copia íntegra de su expediente clínico, cuando la norma dice que el paciente tiene derecho a acceso a un resumen clínico de su atención, pues se debe de entender que tiene derecho a acceso a copia íntegra de su expediente clínico. Y esto es una situación que ahorita estamos viendo, estamos en un parteaguas también, donde los prestadores de servicios de salud muchas veces no lo conocen, y hay que empezarlo a difundir, porque si no va a empezar a generar también problemas legales y juicios, porque en algunos lugares todavía se sigue con la tradición de negar de manera sistemática el acceso a la información clínica, y que de ahí parte ha sido reconocido que ese derecho forma parte de poder acceder a otros derechos, como el derecho a los derechos que estamos hablando, ¿no? De la reproducción o de... De hecho, recuerdo bien que la negativa a exhibir el expediente era ocultar el nombre de los médicos involucrados, que no tenía mucha ciencia, porque el documento que ellos emiten a la hora del alta médica pues permanecía el nombre del quien había hecho la valoración final y quien había dado la atención. Es como se conocen los nombres y las identidades de los médicos tratantes. No porque los otorgaran, no porque los permitieran. Así es. Bueno, y entonces lo que dice el licenciado en el tema de la manifestación o de cómo se ventilan ahora los casos, cómo ha evolucionado, pues tiene que ver con eso, con que por mucho tiempo se negaron a ofrecer cierta información, han sido obligados, quiero entender, por las leyes a que se muestren transparentes. Por lo que entiendo, tampoco ha sido absolutamente lo que los pacientes necesitamos, que es, no necesito un extracto de un expediente clínico, yo necesito un expediente clínico completo, porque sí genera ciertas responsabilidades, ¿no? Y y ciertos conocimientos de lo que se ha ido determinando que hay como un trastorno o algún tipo de enfermedad. Yo creo que el Seguro Social por siempre ha sido solapador de sus médicos y de los médicos que han sido los que violan las leyes, los que han a lo mejor sido obligados a tener ciertas conductas, como esto de la imposición de los métodos de planificación familiar. Sé que en ese tiempo les decían, necesito 10, me parece que ese era el lenguaje en ese momento, de que a la médico que me trató le pidieron 10 dispositivos intrauterinos en una noche o en una jornada, o en no sé cuántas horas permanecían ellos en turno, pero efectivamente había que responder ante una orden institucional, ¿no? Para que ella estuviera cumpliendo, necesitaba manifestarlo, ¿no? Y sé también que en ese tiempo, como en el actual, hay gente que no le interesa ser violentada. Vivimos en una sociedad en la que es muy difícil esto de recapacitar sobre el tema de los derechos de las personas, y también encontramos con que las leyes existen, pero en la aplicación de las leyes, pues nos vamos a ir 5 años, como fue que me llevó a mí tratar de que el Seguro Social respondiera ante un ilícito, ante un acto arbitrario, me parece a mí, y que para muchos otros pudiera parecer como algo menor. Exacto. Simple. Eso es lo grave del asunto, como algo menor. Decía, licenciado, sobre los prestadores de servicios que tienen que empezar a conocer más sobre el tema, y también la parte de los abogados, porque no todo el mundo está muy docto en el tema sobre derecho médico. En ese aspecto usted tiene toda la práctica, toda la praxis y toda la trayectoria, y por eso está ahí con nosotros, queridos amigos, porque ¿hasta dónde también han influido ustedes como abogados, en este caso de la iniciativa privada, al solicitar esta situación? Porque hablábamos en un inicio en estos programas,
Es muy diferente cómo se trata en instituciones públicas a cómo se trata en la iniciativa privada. Bueno, efectivamente existe un desconocimiento de la regulación sanitaria de los propios prestadores de servicios de salud, ya sean las personas, desde los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los técnicos de laboratorio, de gabinetes, hasta las mismas instituciones. Lamentablemente, si lo desconocen los mismos abogados, porque es una materia, el derecho sanitario no es una materia que se dé de manera ordinaria en las universidades o en las licenciaturas de derecho, sino en algunos casos se toma a manera de especialidad o como materias optativas. Entonces, la mayoría, el común denominador de los abogados tampoco conocemos este tipo de temas, este tipo de regulaciones, la Ley General de Salud, todos sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y todo lo que conjuga la legislación sanitaria, pues realmente es poco explorada, poco conocida y poco difundida incluso por nuestras autoridades también de salud. Hay muy pocos foros donde se den a conocer las disposiciones. Se emiten, por ejemplo, normas oficiales mexicanas, como lo que acabamos de decir, que cambia por completo la forma de ver la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, y la atención del recién nacido, y no ha sido, a mi gusto, difundida de manera adecuada para que la gente la conozca, y entonces se generan situaciones como la que vivió usted, y que hoy en día yo no culparía tanto a los médicos en cuanto a que ellos son instrumentos muchas veces de las políticas institucionales o gubernamentales, en el sentido, por ejemplo, de la planificación familiar. En ese tiempo estábamos en un momento donde el crecimiento demográfico era uno de los principales temas a tratar en la sociedad en general, y la respuesta que tuvo el gobierno fue hacer este tipo de actos, de prácticas rutinarias para tratar de contener el crecimiento demográfico. Lamentablemente… El problema, abogado querido, es que lo hace contra los grupos más vulnerables. Totalmente. Y lo que quiero recalcar y a donde iba es, realmente no es un tema de responsabilidad directa del personal de la salud, que al final del día es un instrumento de las instituciones, como usted bien lo dice. La doctora le exigían una cuota de 10 dispositivos al día, o de 10 a cada determinado momento. Entonces se vuelve, y hoy en día está reconocido también, y en los casos que se han resuelto por distintas autoridades, se hace notar la violencia institucional o la violencia estructural, una violencia sistemática que deriva ya de la institución o de la estructura, no tanto de las personas, porque si bien es cierto participan personas, participan profesionales de la salud, ellos también forman parte de los instrumentos que este tipo de instituciones o que vienen desde las direcciones, como políticas y procedimientos que tienen que acatar, porque si no también son sujetos a sanciones desde el punto de vista burocrático, laboral. Entonces hay que entender que estas situaciones incluso no ha sido a nivel nacional, ha sido a nivel internacional, y que hoy en día existen muchas formas precisamente de que se puedan llevar a cabo, pero respetando en todo momento derechos humanos. En muchos casos, en la materia de la información, esto ya ha evolucionado también el respeto en muchas instituciones a los derechos reproductivos, a los derechos de la sexualidad, pero efectivamente existen grupos vulnerables todavía, entidades étnicas, grupos étnicos, que ahí todavía existe este problema, y que en muchos casos estoy casi seguro que se sigue todavía haciendo de manera rutinaria, ¿no? Y se siguen discriminando este tipo de derechos de personas, y se sigue haciendo. Entonces, si todavía la semana pasada se emiten resoluciones que se dan a conocer al público en general de estos temas, es porque al día de hoy
se siguen dando. Vigente. Es un tema vigente y que tenemos que hacerlo notar. Y lamentablemente, como le digo, aun y cuando ya está en una norma, lamentablemente, si vamos a las instituciones de salud, muy poca gente conoce esta norma. Y algunos pueden conocer que existe, pero no conocen su contenido porque no son capacitados. El personal de la salud, una vez que está ahí, está trabajando muchas veces horas, jornadas, jornadas extenuantes, sí, donde les ponen cantidades de pacientes que atender, a veces infrahumanas, a veces en condiciones que no son propias para dar una atención de calidad y calidez, y que pues tienen que ir en contra también de toda esta situación que ya es un problema estructural, un problema sistemático que se tiene que dar a conocer para que se tomen medidas gubernamentales adecuadas para primero sensibilizar y entonces después a castigar, porque les aseguro, y ahí viene un poco parte de tu respuesta, ahorita estamos haciendo pláticas de difusión en distintas instituciones de salud, sobre todo en las privadas, para dar a conocer cuál es el estatus actual de el tema de la violencia obstétrica. Bueno, todavía ginecólogos que a eso se dedican no conocen todavía estos temas, todavía el tema de el parto humanizado o parto amigable. Y hablando de iniciativa privada. De iniciativa privada, que de eso viven y que todavía no tienen conceptualizado con claridad estas nuevas corrientes, nuevas tendencias, y no las llevan a cabo, y entonces siguen haciendo cesáreas, a veces innecesarias, donde convencen a las mujeres, donde el factor tiempo también es un talón de Aquiles, porque los médicos no pueden estarse 12, 18, 24 horas pegado a la mujer, esperando a que sea un parto natural, y tienen que atender a otros pacientes, y tienen que atender muchas otras situaciones. Entonces, veo también un riesgo para todos los prestadores de servicios de salud el hecho de que se emitan incluso disposiciones legales que criminalicen este tipo de actos sin un previo sensibilización, difusión de este tipo de situaciones, de esta cultura, de estas nuevas tendencias, para que ellos no incurran en este tipo de hechos, de prácticas que son indeseables. Aquí hay otra cuestión también, abogado querido, y yo creo que aquí ya, a ver si Laura nos puede ahondar un poquito, porque no contento con lo que sucede en la primera vez que es violentada en sus derechos humanos y violentada de esta forma, y que se tarda 5 años en un proceso, le vuelve a ocurrir, queridos, ¿sí? Le vuelve a ocurrir algo donde otra vez es violentada, y otra vez hablemos de violencia ginecobstétrica, Laura. Sí, decía el licenciado Daniel en este momento que sí hay una formación en el sistema institucional, no necesariamente son responsables directos porque están siendo presionados por la institución a llevar a cabo ciertas prácticas. Sin embargo, hay una responsabilidad profesional. Me decía ayer mi hija que estas generaciones que vienen, ella está estudiando medicina veterinaria, y me decía ayer en un servicio de salud pública en el que estuvimos 5 horas, me decía, lo bueno es que las próximas generaciones, mamá, vienen más humanizadas. Ya no tuve oportunidad de preguntarle cómo es que sabe eso, o sea, ¿cómo pero seguramente en su escuela debe haber alguna materia o algo que esté sensibilizando a los jóvenes a cambiar ese estereotipo de prestador de servicio, y de un prestador de servicio que es tan importante, que tiene que ver con la salud. Yo creo que no es cualquier prestador de servicio. Y bueno, y hablando de ginecólogos, que todavía es mucho más, digo, cualquier prestador de servicios, pero estamos hablando de una parte fundamental, ¿no? Es así. Y fíjate que lo que me preguntas, bueno, sí, desafortunadamente yo regreso
6 años más tarde, como ya se los hice saber, al mismo servicio de salud, con un tema ginecológico, con un aborto de 30 y tantas semanas, y me toca con la misma persona, con el mismo médico, que es una mujer, y entonces yo sobreentiendo que ella, cuando se entera que yo estoy siendo atendida en la unidad de salud, ella se retira porque seguramente terminó su práctica, su turno, a las 8 de la mañana, pero me deja endosada con el siguiente personal, que me deja hasta las 4 de la tarde, cerca de las 5 de la tarde, para que me hicieran un legrado, pudiéndolo haber hecho en las primeras horas. Tú llegas a las 4 de la mañana, Ajá. 5, y debe haber sido a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Esta doctora te atiende, la misma doctora con la que había sido el problema jurídico, a la que yo demandé. De hecho, cuando viene, yo noté su ausencia, ella me había prometido que regresaría por las 6 de la mañana y que antes de que entregara el turno se iba, que antes de irse venía a visitarme, a ver cómo estaba. Ya no regresó nunca. Cuando llega otro médico a las 8:30 de la mañana, me dice que él me va a atender, que me va a seguir viendo cómo voy evolucionando, y le pregunto por la doctora y le digo, no me diga que la doctora que me atendió recuerdo que era Marta Gabriela algo, sus apellidos, no recuerdo sus apellidos, y me dijo, sí es ella, y le dije, ay, bueno. Y nuestros seguidores se preguntarán, ¿y por qué fue al mismo hospital? Pues porque es el que te correspondía de acuerdo al entorno donde vivías. Sí, claro. Sí, o sea, la unidad de salud en donde ella laboraba o labora aún, desconozco de su carrera actualmente, es la unidad de salud número 13 en Azcapotzalco, que es la que a mí me correspondía en ese momento como ginecología y obstetricia. Entonces, bueno, pues después de 3 años, no estoy segura de cuál haya sido la sanción por la que a ella la amonestan después de haberme impuesto el método de planificación familiar del que ya les hablé, ¿no? No lo recuerdo. Pero sí se entrevé que pareciera, perdón, aquí lo digo que yo, hay una venganza, que hay algo, o sea, es profeso, ahora sufres y te deja 12 horas en una labor de parto innecesaria. Me deja en una labor de parto innecesaria, me obligan a recoger el producto del nacimiento de mi embarazo en ese momento, que no correspondía en peso ni en medidas, para ser enterrado y para ser llevado por una funeraria al panteón. Entonces hubo necesidad de que mi marido en ese tiempo me dejara en el hospital convaleciente y esperando que me dieran de alta, porque mi familia estaba esperando eso. Me dieron de alta muy tarde, yo no pude ir a acompañar a mi esposo al panteón a llevar al producto porque no era necesariamente un niño, y bueno, él tuvo que hacer esos trámites, gastar el paquete de una funeraria con un féretro, con un lote en un panteón. Era innecesario. Cuando no había necesidad, porque dentro de la reglamentación del Seguro Social indicaba perfecto, yo lo leí, de hecho yo hice esa observación antes de que me fuera entregado. No es porque yo no quisiera quisiera desecharlo o tirarlo a la basura, que se entienda, no es así. Cuando uno recibe un producto con esas características, lo más conveniente, según yo, es bueno que ellos hagan el procedimiento adecuado. Supongo que a lo mejor de algún análisis o algo, a lo mejor para algún estudio que pudiera servir el cuerpo, y esos eran mis deseos en ese momento.
Y cuando vienen y me dicen que lo van a entregar porque tiene que llegar la funeraria y una serie de cosas, veo en el reglamento que ellos manejan que son productos que son mayores a 500 gramos y con también ciertas medidas. Y bueno, este producto no cumplía con esos requisitos, eran 475 gramos, pero ellos hicieron todo lo posible para hacérmelo mi responsabilidad y hacer todos los procedimientos de los que les acabo de hablar. Y sí, bueno, a todas, perdón, a todas luces parece una venganza, ¿no? Sí, aquí hablábamos, abogado querido, desde un inicio, ¿cuáles son todos, de alguna forma, las maneras de violentar a la mujer? Y hablábamos desde este vete a caminar hasta el sufrimiento innecesario, por ende sufrimiento al producto, muerte y demás. Aquí, después de lo que ha escuchado, como abogado, ¿qué tanto nos puede decir? Bueno, pues, por ejemplo, esta norma oficial mexicana de la que hablamos, de la atención de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio y la atención del recién nacido, pues establece muchos temas que hoy en día se reconocen como parte de violencia obstétrica. Por ejemplo, cuando una mujer va a parir, anteriormente se hacían de manera rutinaria, por ejemplo, el rasurado, lo que se llama la tricotomía, ¿no? Entonces, eso ya está reconocido por la medicina que no es un procedimiento necesario, tendría que ser solamente por indicación médica. Otro, cuando van a hacer cuando van a hacer, va a ser por parto vaginal, el cortarle exactamente el glande, ese que es una episiotomía, que es un corte, también ya se ha establecido que no se puede hacer de manera rutinaria, sino debe de hacerse solamente por indicación médica. El tema de, por ejemplo, que la mujer esté acompañada, hoy en día creo que lo seguimos viendo todavía en muchos lugares, sobre todo de seguridad pública, que llega la mujer al hospital con el esposo o la pareja y pasa la mujer y el esposo es totalmente separado. Eso es también violencia obstétrica, que no le permitan a la mujer estar acompañada durante ese proceso o que no le den información de cuál es el estado tanto de su proceso de parto como cuando nace su bebé, que no le den una información clara, oportuna a él o a sus familiares, también está reconocido como violencia obstétrica. Luego vemos por ahí caminando con semejante barriga, tratando de taparse con esas batitas en los pasillos a chicas muy jóvenes. O sea, sí es una violencia psicológica el sentirse vulnerables solas y ahí caminando sin que nadie más las mire. Por supuesto, el no dar una atención de calidad y oportuna, una atención oportuna y de calidad idónea, eso es lo principal, ¿no? Porque de ahí suceden los riesgos obstétricos, donde lamentablemente sufren o se evita el producto o tiene daños por hipoxia, se asfixian adentro y entonces después tienen problemas neurológicos que se padecen toda la vida. Entonces, ese tipo de no dar una atención, quizás sea el principal, una atención oportuna y de calidad idónea para poder atender los requerimientos que la mujer presenta en ese momento, postergar la atención. Es un tema, por ejemplo, hoy en día también este tema de que se le permita a la mujer deambular para poder tener un parto no medicalizado, donde ella se le permitan movimientos, donde se le permita incluso parir no solamente, no recostada sobre su espalda o en una posición ginecológica, sino que se le permita parir en posiciones tipo vertical, semisentada, de cuclillas. Eso es lo que hoy en día se intenta. Pues digamos, ya está ordenado por la normatividad, el que de manera rutinaria cuando llega una mujer en trabajo de parto la medicalicen con oxitocina para producir, acelerar el proceso de parto. Eso también, cuando se le pone ese tipo de medicamentos sin autorización, sin consentimiento, es violencia obstétrica. El no ofrecerle medidas
para el dolor también cuando se están en este proceso, que no se les permita el bloqueo, se les permita algún tipo de sedación para poder atenuar los dolores, también es violencia obstétrica. Y de ahí hay que muchos. No se les permita ni gritar, ¿verdad? El tema, por ejemplo, Sí. hoy en día, que se les regañe, que se les no se les permita gritar o expresarse, e incluso hoy en día ya viene toda una corriente del parto humanizado que esta norma oficial mexicana pues recoge y la hace obligatoria, porque esta obliga a todo el sector salud, público, social y privado, y a todos los prestadores de servicios de salud les es obligatorio, y establece situaciones donde, por ejemplo, tienen que permitir a la mujer, primero, tratar de que siempre sea parto, solamente que no sea parto, entonces optar por la cesárea. Hay compromisos internacionales de México en el sentido de disminuir en 3/4 partes el número de cesáreas, porque se estaban haciendo cesáreas muchas veces innecesarias, o se hacen cesáreas todavía muchas veces innecesarias. Voy a hacer un comercial Sí. que no es comercial, pero conozco una clínica de barrio, por decirlo de una manera, ¿no? En que no hay partos normales, naturales, vaginales. Todos, absolutamente. Todos son. No voy a decir quién porque no vengo Pero a el eso. negocio va bien. Pero el negocio va bien y además es una práctica a la que se someten también las personas que consienten, ¿no? Esa parte. Es más rápido. Es decir, siempre vamos a funcionar el que lo permite y el que lo ofrece y el que lo permite, ¿no? Porque al final, bueno, yo te hago un presupuesto y te digo que tu bebé va a nacer de esta manera y bueno. Y la otra parte que yo quería aprovechar antes de terminar es que, no sé si vamos a terminar, ¿verdad? Pero me imagino antes de que sí, terminemos, porque ya Murdoch nos lo mira. que dice el doctor, licenciado, perdóname, que en el tiempo del que yo les estoy hablando, que fue 1996, hace 23 años, ya las organizaciones civiles estaban peleando y propugnando sobre el tema de los hospitales amigo del niño. En ese tiempo, no sé si necesariamente era una norma o qué, pero había una recomendación en los hospitales de que los niños recién nacidos permanecieran en los brazos de la madre, que los cuneros se omitieran para que pudiera haber no el desapego que se genera necesariamente en los años 50, ¿no? Que era como muy común separar al niño de la madre y llevarlo a los cuneros. De hecho, era en las películas en blanco y negro es bien notorio cuando un señor quiere conocer a su nene, iba a los cuneros a conocerlo. Esa parte que se demuestra que sí se genera un desapego de la criatura con la madre, Sufrimiento deja de incluso. existir en ese momento. Ajá. En que por dos razones, según yo, es omitir el cunero, es ahorrarse la atención, el espacio, una infraestructura que se necesita especial para poder tener a una criatura, y entonces proponemos que haya una convivencia permanente con la madre y entonces omitimos todo esto, ¿verdad? Entonces hacemos dos cosas, omitimos un gasto y fomentamos el cariño, que no se corte ese vínculo a pesar de que se haya cortado el cordón umbilical. Y la otra parte, la lactancia materna. Había entonces una organización que se llamaba la Liga de la Leche. Yo siempre he dicho que nada hay nuevo bajo el sol, pero esa Liga de la Leche proponía esto, que los hospitales institucionales fomentaran la lactancia materna, porque sí había también como esa necesidad de decir, es más simple ahorita el preparar un biberón con una fórmula láctea y entonces sustituir esa parte que también se genera de manera muy natural, pero siempre y cuando haya ese contacto vis a vis madre-hijo, con el ejercicio de la succión para que se genere la oxitocina necesaria y se genere la producción de leche. Entonces, siempre ha sido las propuestas de algunas organizaciones o de algunos interesados de manera independiente de las instituciones de que esto cambie. Y decía él algo bien importante sobre el tema de
va a haber o ya sufrimos las consecuencias de una generación con daños cerebrales, con daños neurológicos, a consecuencia de un sufrimiento de esas malas fetal. prácticas, claro. De hecho, por eso hay una calificación a la hora del nacimiento. Y a la hora de las El calificaciones dichoso no creo ¿no? que vayan hasta 10. En las clínicas Así privadas es donde, sí, para recibir y las calificaciones que dan. Pero hay otra cuestión. Ayer hablábamos con el juez. Estuvo ayer un juez con nosotros, juez de lo familiar, que precisamente hablaba del interés superior del niño y donde la lactancia y demás antes debería ser hasta los 3 años, ¿no? Por ahí el maestro Toledo, que estuvo con nosotros un viernes de cultura, él nos decía, yo fui con Ejidos Bien Díaz, porque en su pueblo acostumbran que los niños lacten hasta los 8 años, abogado. Asómbrese, allá en Oaxaca, y tiene una razón fundamentada de acuerdo a sus ancestros, a sus costumbres. Entonces el maestro Abraham Toledo nos contaba aquí en vivo como él es psicólogo y nos contaba cómo lo ponían como ejemplo, qué representaba para él esa cuestión, ¿no? De acuerdo a la cultura que ellos manejan, es otra forma. Pero ayer me decía el juez que estuvo con nosotros, Juan Tapia Mejía, de 38º de lo familiar, nos decía sobre esta situación. Pues olvidé que estuvo muy humano el programa de ayer, donde los niños, este vínculo con la madre debe respetarse y por ende el interés superior del niño, que se ha visto vulnerado en muchos de los casos de violencia ginecobstétrica. Pues yo solo para cerrar nada más, este tema del apego materno y la lactancia materna también prácticamente de inmediato, también el que no se haga también está reconocido y tipificado en muchos lugares como violencia obstétrica. Los delitos son hasta 9 años que se imponen por no realizar alguna situación de esta naturaleza. Entonces, el tema que yo lo veo y conocedor sobre todo los prestadores de servicios de salud del medio privado, y lo veo en el público, es un problema estructural, porque las instituciones no están preparadas desde el punto de vista de infraestructura sanitaria para poder realizar este tipo de partos humanizados, este tipo de partos amigables, donde no cuentan con las instalaciones, sus áreas de labor, de tococirugía, son pequeñas, tienen muchos pacientes y es difícil que la mujer se pueda movilizar, que pueda estar haciendo este tipo de ejercicios, de que le estén dando masajes, de que esté incluso hoy en día la figura de las dulas, que son mujeres que acompañan y acompañan a la mujer en todo este proceso, facilitándole los cambios fisiológicos que se dan para poder llegar a la expulsión. Y es un problema donde las instituciones también tienen mucha responsabilidad en el cuidado tanto de la mujer como del recién nacido, y las áreas de cuna pues es un lugar controlado donde los pueden tener. El tema del alojamiento conjunto, pues es todo un tema, porque hay que dejar infraestructura en las habitaciones donde están las madres para poderles dejar en este caso al recién nacido. También hay que educar a la madre para que sepa también cómo tratar a su recién nacido. No todas las mamás tienen la educación necesaria para poder hacerlo. En los hospitales privados se da mucho que las mamás, después de un proceso de cesárea o de parto, quieren descansar y quieren que se lleven al hijo para que puedan descansar. También es un tema, entonces, y es válido. Y es un tema estructural que creo que hace falta discutirlo, hace falta que se hagan foros, que se analice y que se lleguen a situaciones congruentes, porque creo que hoy en día el hecho de querer cambiar completamente la cultura, las tradiciones, las costumbres de un momento a otro a través de una ley que impone y hace obligatorio un nuevo procedimiento, pues no es la mejor forma para poderlo hacer. Vamos a empezar a tener muchos casos legales, porque por supuesto lo que hoy estaban acostumbrados todos los médicos, hoy en día incluso puede ser delito, y es una situación muy, muy grave. Por supuesto siempre es reprochable que no se dé una atención oportuna, una atención de calidad, y el tema de los niños que pueden estar naciendo con daños neurológicos por
porque se les esté violentando a las madres su proceso de parto natural, pero sí tenemos que tomar otro tipo de acciones, no solamente las que se han venido dando. Y partiendo de la premisa que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, queridos médicos y sobre todo los prestadores de servicios, pues hay que ponernos a estar evolucionando al parejo de las normas y lo que va sucediendo. Eso sería lo más, actualizándose. Queridos amigos, pues, como ven, un programa muy, muy interesante que nos dejan bastantes cosas para analizar, para pensar, y porque sabemos que más de algunos de nuestros seguidores han padecido cuestiones como estas. Agradezco infinitamente, Laura, que nos hayas compartido esta parte de tu vida que sabemos y de aquí te ofrecemos disculpas porque recordar toda esa situación yo entiendo que no es nada fácil, pero en aras también del público que sabemos que también sufre cuestiones similares, pues te agradecemos infinitamente. Para algo tiene que servir. Okay. Para algo tiene que servir. Muchas gracias. Gracias a ti también. Gracias por el testimonial. Gracias, abogado, médico legal, ya todavía su página. Y todavía no, me dice Murdoch, todavía no. Bueno, queridos amigos, pero acuérdense que está como drojas@medicolegal.com. Cualquier .com.mx si necesitan alguna consulta, cualquier detalle, con todo el gusto, aquí comprometemos a nuestro abogado de los martes de salud y de justicia para atenderlos. Agradecemos que nos haya brindado mucho más de su tiempo el día de hoy y pues esperamos que el martes que viene tengamos un tema tan importante como el de hoy. Agradezco la invitación y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, gracias por la información, gracias por la compañía, gracias a ustedes. Queridos amigos, los esperamos el día de mañana en un miércoles de criminogénesis. Ya saben que los miércoles son de criminogénesis, vamos a tener un tema también bastante interesante, los esperamos por aquí. Recuerden que desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico tratamos de hacer cada día un poquito más, buscando esta evolución continua, y aquí en Más que Leyes educamos la conciencia. Nos vemos mañana, soy Delia Linares Alvarado. Gracias, Murdoch.